Bueno, buenas tardes con todos y muchas gracias por estar aquí en este seminario que estamos tratando de estructurar por nuestra fe, tratando de saber qué es lo que vamos a hacer. Y primeramente, en todas las iglesias creo que hemos escuchado la palabra líder. Entonces nos hemos preguntado muchas veces qué es un líder. Y hoy les quiero preguntar a ustedes, el que quiera participar, la que quiera participar, alce la mano. ¿Qué entienden por líder? ¿Qué es un líder? La persona que está dispuesta a servir. Amén. ¿Quién más? La cabeza del grupo. La líder desde que dice vamos, no dice vaya. Ya, Dice perfecto. vamos, no dice haga. Exacto. ¿Alguien más? Ya que esté dispuesto a guiar, Exacto. a guiar a todos y ser parte de. Exacto. Para tener también conocimiento para poder guiar. Exacto. Nosotros sabemos que el liderazgo está dirigido principalmente por una persona que mueve grupos, que mueve a toda, muchas veces una multitud. Jesús era un líder que no necesitaba de forzar a nadie, le decía, ven, Mateo, sígueme. Y Mateo, ¿qué hacía? Le seguía y no estaba dudando, no había duda. Es como hoy, después de la presentación de mi esposo, ustedes saben que Dios les dijo sí, y muchos de su tiempo en las iglesias, ustedes pueden regresar a ver, tal vez eran 10, eran 5, eran 4, eran 2, pero hoy están ustedes. Ese 2, ese 3, ese 4, no sabemos dónde están. Pero sin embargo ustedes están aquí. Entonces líder es aquel que tiene primeramente una autoridad, está investido de una autoridad que convoca a muchos para seguirlo. Pero ese líder es aquel que está dispuesto, como dijo a mi hermana, a servir la otra. ¿Sí? También un líder es aquel que tiene un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo de Jesús aquí en la tierra? Cuando a él un día se presentó en la sinagoga, frente a muchos eruditos de la palabra de Dios, pero él fue y les dijo, el Espíritu de Jehová me ha ungido, ¿no es cierto? ¿Para qué los ha ungido a ustedes? Para traerle las nuevas buenas. Exacto. Jesús fue ungido para llevar, dice, las buenas nuevas, para llevar libertad donde hay cautiverio de corazones, a veces por el error, lo que mi esposo decía, el pecado es muchas veces, si tenemos ahí un blanco, no dar en ese blanco, errar, dar al lado, es decir, por falta de conocimiento, como antes también decía Andresito. Crónicas 7:14, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Por eso nosotros como iglesia que van a ser ustedes, deben lo primero tener presente cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Mi objetivo es llevar las buenas nuevas. Mi objetivo es llevar la palabra de Dios que trae sanidad. En liderazgo común y corriente. El objetivo, como por ejemplo esta empresa de Tesla, esta empresa que ustedes saben que es de Elon Musk, ¿cuál es su objetivo para tener esta empresa tan grande? Es poder producir una energía limpia, que sea amigable con quién, con el medio ambiente. Entonces él tiene claro su objetivo, traer vehículos que no sean ya con gasolina de recursos naturales que ya no se van a renovar como el petróleo, sino a través de energías con paneles solares. Y están en esta lucha, ¿no es cierto? Pero tienen claro el objetivo.
Ahora ustedes deben preguntarse cuál es el objetivo de ustedes. ¿Cuál es el objetivo de fundar una iglesia? Porque esto es prácticamente las bases para nosotros estructurar lo que queremos hacer. Entonces, yo tengo que saber cuál es el objetivo en la Biblia, en qué versículo, en qué capítulo, en qué versículo Dios me está diciendo cuál es mi objetivo. Está en Isaías 61. Y eso ustedes tienen que memorizarlo, porque el Espíritu de Jehová me ha ungido para llevar las buenas nuevas, para traer libertad a los que están cautivos, para traer gozo y paz al quebrantado, para traer salvación, para traer esperanza, para acercar el reino de Dios a mi vida. ¿Y qué es acercar el reino de Dios? No es un reino como los reinos que antes había, de reyes, de príncipes. Es un reino espiritual que hace que me cambie, que hace que me transforme, que hace que realmente yo quiera poner todos mis talentos, mis habilidades, mis destrezas al servicio de los demás. Y antes hablaba de cuál es la visión de Dios. Y la visión de Dios es ¿cuál? ¿Cuál es la visión de Dios? Salvar a la humanidad. Salvar almas y llevarlas a Cristo. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Justamente para que no seamos condenados. Exacto. Para eso. Porque Él nos lavó, imagínense que Él nos ha enseñado muchos valores de los que también vamos a hablar sobre lo que es un líder. Un líder es el que no solamente habla, sino que también demuestra con el ejemplo. Es el que mueve a guiarles como un director de una empresa, un director de una sinfónica. Él es el que te dirige, Él es el que te dice, vamos, hagámoslo. Él es el que se atreve inclusive a ir más allá de tus sueños. Dice que el sueño de Jesús era salvar muchas almas. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con la manzana verde. La manzana verde. Bueno, tomen asiento. Después del almuerzo sí nos da un poquito de sueño y bueno. La otra. ¡Manzana verde! Ya. Queremos saber cuáles son las características del liderazgo. El liderazgo y el líder, hay una gran diferencia que también necesito que ustedes la sepan. Muchas veces decimos líder es el que motiva, líder es el que sirve, líder es el que guía, líder es el que tiene una buena comunicación efectiva, eficaz. Líder es aquel que tiene conocimiento de lo que está haciendo y de lo que va a hacer. Líder es aquel que mueve a toda esa multitud, a todo ese grupo para llegar al objetivo, que sea un objetivo que involucre a todos, para que todos crezcan y lleguen a conseguir ese objetivo. Es decir, que todos están involucrados. Todos y cada uno de nosotros debemos estar involucrados en la obra de Dios. Cuando ustedes reciben de esta manera a sus anfitriones, les han invitado por este seminario, veo la organización desde la llegada. Entonces veo que ustedes están realmente involucrados. Y estas son características propias de un líder. Hay una buena comunicación porque hay una cabeza que está liderando, que les está diciendo de forma clara qué deben hacer, cómo deben hacer. ¿Sí? Entonces eso es importante, porque a veces en la comunicación, muchas veces cuando hay una comunicación que no es efectiva, que no es clara, se tergiversa.
y aparecen rumores, aparecen comentarios, pero cuando la comunicación fluye tanto vertical como horizontalmente, eso es lo que queremos, una buena comunicación. La segunda característica de lo que es un líder es también el que conoce. Por eso ustedes aquí les llamo para que todos los días se aprendan estos versículos importantes, para que guarden en su corazón y cuando venga el día malo, que también habla la palabra de Dios, ustedes puedan declarar la palabra. Porque la palabra trae luz, la palabra trae revelación a cada una, primero de las vidas de cada uno de nosotros, para luego poder nosotros guiar a los demás. ¿Cómo puede guiar a alguien que no sabe manejar un carro? A otra persona, ¿cómo le puedo enseñar si yo no sé manejar? Un ciego para otro ciego. Ajá, entonces es importante. Y la diferencia que les estaba queriendo decir sobre liderazgo y líder, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la diferencia entre un líder y lo que es liderazgo? Porque hemos escuchado también en las organizaciones qué liderazgo que tiene tal persona. Y realmente un pastor tiene que ser un líder y también saber liderar. Ya, el líder simboliza que es el responsable de un grupo. ¿Ya? ¿Ya? El liderazgo es cómo llegar a planificar, a Ejecutar. ejecutar lo que... Ya, perfecto. ¿Qué más? Es la acción. ¿Qué más? Nosotros tenemos que saber que el líder se refiere a una persona. Es una persona. Y liderazgo es el proceso. El proceso para llegar con ese carisma que tiene el líder para que las demás personas hagan, no de forma coerciva, ni tampoco de forma autoritaria, sino que los demás hagan como Cristo les decía, bota la red nuevamente a Pedro cuando ellos ya estaban en la mar, se acuerdan que decepcionados porque toda la noche remaron, buscaron peces y no había, no les cayó nada. Como él, siendo un rabí, un maestro, era Dios, pero ¿cómo les iba a enseñar a ellos que eran los expertos en saber pescar? Pero él les dijo con una suavidad, con una autoridad, porque el líder también tiene que tener autoridad, y les dio el proceso. Lancen nuevamente la red, pero boguen mar adentro. ¿Y qué pasó? Vinieron muchísimos peces. Claro, ya se iba hundiendo la barca por los peces. Exacto. Entonces, nosotros también debemos aprender los procesos de liderazgo dentro de la iglesia. Por eso hay muchas iglesias que crecen de forma gigantesca porque tienen buenos procesos. Pero lo que más nos debe mover dentro de estos procesos como líderes es como Jesús cuando se paraba desde una montaña y comenzaba a predicarles. Era la compasión. El líder también debe tener ese amor por los demás. Debe tener ese amor, me debe mover esa compasión por enseñar, por dar todo lo que yo sé sin esperar nada. La diferencia entre un líder y un jefe es abismal. Un jefe es aquel que muchas veces por su cobertura tiene el poder. Tiene el poder solo porque tiene una cobertura. Pero él solo da órdenes, como dice el principio. Pero muchas veces no tiene seguidores. Yo quiero ser un pastor. Timoteo lo dice. Buena obra, buen oficio quieres. Pero ¿qué te mueve para eso? ¿Qué te mueve?
Si a veces un minuto no puede estar lúcido atendiendo muchas veces una clase. ¿Qué me da a pensar si te pongo en una tarea de irte a levantar a las personas que están en la cárcel? Yo recuerdo de una de mis discípulas, muy buena ella para interceder, muy buena palabra, muy puntual, su presencia excelente. Y un día hacíamos el cumpleaños de uno de los discípulos y le decía, necesito que cada uno, a ver, tú me traes esto, porque también el líder es el que delega, tiene que delegar funciones, porque no se puede cargar todo, tiene que delegar. Entonces le dije, tú traes esto, tú traes esto. Y aunque ustedes no crean, a la chica que era la discípula de jóvenes, solo traen una caja de fósforo. Y ustedes saben qué importante es los fósforos para la vela, para cantarle el carpinero, que es algo fundamental. Pero sin embargo, como ustedes deben aprender a conocer a su equipo, deben aprender a conocer a su grupo. Traje yo los fósforos y tenía en mi bolsillo. Y cuando llegó el momento de prender la vela, le dije, tú, dame los fósforos. ¡Ay, me olvidé! Perfecto, no le dices nada, simplemente ya no, si en lo poco no me eres fiel, en lo mucho no te pondré. Y un líder igualmente, un líder es aquel que prevé, el que tiene discernimiento, el que analiza, que puede fallar, que puede pasar, es el que se adelanta a los hechos. Entonces nosotros debemos aprender también de la formación secular sobre todos estos temas que son muy importantes. Un proceso social es un liderazgo, pero allí ha de haber un líder, ¿sí? Hay muchos que dicen lo hicimos cuando llegas a la meta, cuando cumples con el objetivo, lo hicimos, pero cuando fracasas, cuando algo te va mal, ahí podemos decir, yo lo hice. No he hecho la culpa a nadie. No he hecho la culpa a nadie, sino por mi mal liderazgo ha fallado mi grupo. ¿Sí? Una comunicación que ya les dije efectiva también tiene que este grupo aquí hay un líder, ese líder tiene que saber ese horizonte. ¿Qué obstáculos le va a ir causando durante su caminar hasta llegar a la cima? Entonces también debe conocer a su equipo. Y aquí aquí cada líder debe tener cualidades. Porque a veces deseamos, yo quiero ser astronauta, pero me marea el solo estar en la rueda masculina. No tengo cualidades para eso. Entonces tengo que ser también honesto y decir qué cualidades tengo. Yo convoco a la gente porque atrás de un líder hay mucha gente que me sigue. A Jesús no lo seguían solo 12 personas. Eso representa las 12 tribus de Judá. A Jesús le seguían multitudes. Multitudes. Porque el Señor dice, el que escucha mi voz me sigue. Y aquel que no me sigue es porque no escucha mi voz. Es porque no escucha mi voz. Entonces no tengo seguidores. ¿A quién pastoreo? ¿Cómo soy pastor? Antes hablaban respecto, mientras mi esposo les daba la conferencia, respecto a qué requisitos se necesita para abrir una iglesia. Primeramente, mis hermanos, la iglesia son cada uno de ustedes. Jesús dice en su palabra que nosotros somos la iglesia y que el Espíritu de Dios es el que te va a convencer del juicio y del pecado. Y que nosotros somos un templo de Dios donde habita ¿quién?
El Espíritu Santo. Entonces es Dios quien realmente nos está diciendo que nosotros somos ese templo. Necesitas de un documento para reconocer que Dios está en ti, que el Espíritu de Dios está en ti, para tener seguidores, para tener compasión por los perdidos. No. Otra cosa que Pedirle a Dios la gracia. la gracia, exacto. Otra cosa, si nosotros sabemos palabra de Dios, como en este caso sobre las cualidades, si yo me conozco a mí misma y sé de qué defectos, haciéndome un análisis FODA, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, pero cuáles son mis oportunidades. Si yo me conozco a sí mismo, entonces yo sé qué llamado tengo. ¿Qué llamado tengo? No necesitas que los demás te digan. Tú sabes cuál es el llamado. Jesús sabía correctamente cuál era su misión en la tierra. Y cada uno de nosotros tenemos una misión, una visión. Tenemos valores, tenemos principios. Cada uno de nosotros sabemos, nos conocemos quiénes somos. Y Jesús, Él decía, ¿quién dices que soy? Tú eres el Cristo, le decían unos. Tú eres el Hijo de Dios. Pero hubo un pueblo que no lo honró. Hubo un pueblo donde Él no hizo milagros. Porque decían, este no es que es el hijo del carpintero. ¿Cómo es que ahora viene a decir que es hijo de Dios? Cuando Él tenía la misión, imagínense, de morir por ese pueblo, porque Él es de Nazaret. De ese pueblo también tenía que morir por ellos. Él vino a derramar la sangre por todos. Es decir, que todos tienen oportunidad, conociéndose, sabiendo cuál es su llamado, de servirle a Dios. Amén. De servirle a Dios. Entonces, una de las cualidades es conocerte a ti mismo. Conocerte, saber quién eres, para qué habilidades tienes. Por ejemplo, yo les veo a todos los que saben tocar un instrumento. Es una habilidad, es una destreza. Yo recuerdo de niña me compró mi padre una guitarra, pero no era mi destreza. La topaba, pero nunca la pude entonar. Entonces debo tener esa destreza de poder llegar al corazón de las personas para que realmente sean transformadas. Cristo solamente hablaba y decía, antiguamente decía que el blasfemar o el tratar mal a alguien es pecado. Pero yo te digo que si tú, sin tomar un arma, sin tomar nada, hablas mal de alguien, ya pecaste. Ya pecaste. Imagínense de esa manera tan sutil, pero verdades profundas. Porque a veces nosotros creemos que solo podemos matar con una bala, pero a veces con una palabra. Por eso mi esposito les decía, no juzgar, si van a tener este ministerio como hermanos, como familia, cada uno velando el uno por el otro, siendo líderes, cada uno para levantar multitudes. Amén. ¿Sí? Entonces otra cualidad también de un líder es que es asertivo, no falla, es asertivo, ¿sí? Sabe realmente en el momento preciso lo que tiene que hacer. Otra cualidad tenemos que es la que es que tengas integridad y autenticidad, que seas auténtico, que nada sea fingido. Por eso Dios también decía, con una fe verdadera. ¿Sí? Manzana roja. Manzana roja.
Una masita. Joven Asiel, manzana verde, cámbiense de puesto. Manzana verde. Ahí siéntate, eso está chévere. ¿Qué entienden ustedes? Una de las cualidades principales que sea íntegro, auténtico. ¿Qué pasaría aquí si entre todos nosotros tenemos un Judas? ¿No es cierto? Irán diciendo de una vez. Entonces, No estamos alineados al mismo propósito. no están alineadas al mismo propósito. ¿Qué pasaba con Judas? Obviamente que hubo un plan desde antes del nacimiento de cada uno de nosotros, que yéndonos a la historia, Dios hizo un plan porque era un pueblo, porque fue Adán y Eva los que pecaron. Y entonces por la culpa de un hombre entró el pecado al mundo. Y ya no había esa paz, esa integridad, ya no había esa armonía. Todo se convirtió en pecado. Entonces somos una humanidad caída. Pero el Padre que tanto nos amó, estableció un plan, que lo mandó ¿a quién? A Jesús, a su Hijo amado. Imagínense, pero él sabía que Judas y toda la gente lo quería a Jesús, pensando que él vino acá para que él ocupe lugares importantes dentro de la política, para que él ocupe lugares de honor dentro de los reinados. ¿Y qué puesto tendré yo? Por eso se peleaban los discípulos y yo decía, yo estaré a la izquierda, yo estaré a la derecha. ¿Y qué le dijo Jesús? A ver, el discípulo. El que quiera ser primero entre todos es el que tiene que servir, el que tiene que ser honesto, el que tiene que ser íntegro, sin ganancias, dice la palabra de Dios. Un líder tiene que ser eso, no tener ganancias deshonestas. Entonces, si ven que tanto la formación secular como la formación eclesial, pastoral, es lo mismo. Nos está diciendo igual, sean auténticos. Judas pensó más en sí mismo. Él pensó en, él va a ser un rabí que algún rato va a ocupar un gran lugar y yo voy a estar allí. Y ya mejor que sea la hora, hoy lo voy a vender. Entonces a veces, por eso cuando ustedes empiecen este ministerio, pensando solo en el bienestar de los demás, como les dijo mi esposo, a veces es preciso que tú mengues para que el otro crezca. Ahí está el amor. ¿Qué de bueno hay? A veces amar a los que no nos aman. No hay ninguna virtud. Si no tenemos que amar a los que no nos aman y hacer que mengue nuestra vanidad, nuestro ego, nuestro egocentrismo. Cuando estábamos en el mundo, yo hablo siempre a veces así, ya jefe de esto, coordinador de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo hemos probado. Pero hoy es distinto. Hoy vienes a servir. Hoy vienes a convocar a la gente porque tienes compasión para que Dios, lo que por gracia recibiste, por gracia lo des, sin esperar nada. Nada, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Vamos a ganar aprendiendo sobre estos temas, sobre la palabra de Dios. A que un día nuestro nombre esté en el libro de la vida eterna, donde habrá Dios que te dirá, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Amén. ¿Cuántos? ¿No es cierto? Ya les dije sobre el autoconocimiento. Primero conózcanse quiénes son, cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, cuáles son sus habilidades. Y luego yo les voy a hablar. Hoy le puedo también mezclar, pero cada uno sabe. Por ejemplo, ya se fue Luis, él es un salmista, un pastor
que va a ministrar mediante la música a su rey. Eso es lo que yo domino, la música. Acá otro hermano, ¿qué sabe dominar? Entonces debo conocer para qué soy bueno. Todos son útiles en el reino de Dios. Unos serán su boca, otros serán sus brazos, otros serán sus pies, pero al final todos edificarán ¿qué? El reino de Dios. Y ustedes están hoy preparándose para edificar el reino de Dios. Ustedes quieren, anhelan ese trabajo. Entonces debe haber esa chispa, debe haber ese anhelo y ser fieles. ¿Sí? Ser fieles. La fidelidad es algo muy importante. Si aquí crecieron, aquí se quedan. Y aquí ayudan a levantar. ¿Sí? Aquí ayudan a levantar. Manzanas verdes. Díganme si estoy aburriéndoles o si no. Manzanas rojas. Del otro punto. Cuando digo muy rápido es porque veo que se están cansando, entonces no está tan buena la conferencia. Vamos al otro punto. Nosotros tenemos que, en lo personal, a veces conocer uno mismo, entonces, claro, yo voy imaginando. Eso, de eso se trata, chévere, excelente. ¿Qué es el carisma? Ustedes muchas veces han visto, ahora por eso generalmente también puedo contar como testimonio. En las iglesias lo primero que ven que tú eres un líder dinámico, carismático, que eres empático, que eres alguien que te da confianza, alguien que quieres hablar, que quieres conocerle un poco más, que mueve a muchas personas. Entonces a veces te ubican, pero nosotros debemos ser sí carismáticos, es decir, tenemos que sentir que realmente Dios ha hecho algo hermoso en nosotros. Ya no hay amargura, ya no hay dolor, ya no hay angustia en nuestros pensamientos, porque sabían que nuestra mente es la que realmente ahí hay una batalla entre pensamientos negativos, como una vaca cuando está comiendo, está rumiando ahí pensamientos negativos que a veces ni siquiera son valederos. Y nos volvemos a veces apagados, tristes, no somos carismáticos. Debe haber esa carisma. Jesús tenía eso. Jesús dice que donde Él llegaba, resplandecía, había luz. Y si nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, el Ruá sopló en nosotros, el Espíritu de Él está en cada uno. Aún cuando estemos tristes debemos estar alegres, confiando en ¿quién? En Dios. Él dice, en el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo y tú conmigo. Y tú conmigo. Ustedes si tienen una organización, una empresa, cogerían a alguien que está todo el día pensativo, quejándose, adormitado. ¿Lo cogerían como un líder carismático? No. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que cuidar todo eso, porque estamos creciendo, estamos recién floreciendo. A veces sí, podemos decir, estuvimos acá nos lastimaron, nos dijeron de esto, estamos decepcionados, pero es hora de dejar todo atrás, de aquí para adelante. Hoy doy este paso. Eso es levantarme. Ya les voy a hablar sobre la resiliencia para que ustedes también conozcan otro. Entonces, las cualidades de un líder hasta aquí han sido integridad y autenticidad. Auténticos, ¿sí? No copiar nada. Autoconocimiento, tener autoconocimiento de ti mismo. Autoconocimiento
sobre tu equipo, tu grupo, carisma, que muevo, que convoco, que estoy allí tratando de que todos hablen el mismo lenguaje, ¿sí? Confianza en sí mismo. Cuando tú conoces bien el tema, tú no titubeas. Ajá. Cuando tú conoces bien el tema, es decir, vas a formar una organización, tienes que saber cuáles son tus competidores. ¿Cuáles son mis competidores? Entonces sí es bueno que ustedes se preparen, lo que les decía mi esposo, para que tengan esa confianza, esa autoestima, que yo lo sé hacer, yo conozco. Porque de pronto, ¿qué pasaría si aquí golpearan la puerta y viene alguien y te dice, quiero ministrarle, pero déjeme ver en la Biblia qué palabras les doy? No, ya tengo que yo saber cómo voy a abordar, ¿sí? ¿Cómo voy a hablar sobre ese tema? Ustedes tienen que tener esa confianza en el conocimiento sobre su equipo. Hablo de equipo o puedo hablar de su ministerio, ¿sí? En un equipo tiene que estar formado multidisciplinariamente. Es decir, no puedo decir aquí no vienen mujeres, porque Dios, Jesús, nos dijo, salgan los niños, salgan las mujeres, solo me quedo con los varones. Él levantó a todos. Su palabra fue para todos. Amén. Para todos. Entonces, inclusive les contaba que en la mujer samaritana, ella fue la primera evangelista que fue y trajo a todo el pueblo para que le escuche a Jesús. Ella fue la primera. ¿Qué es un evangelista? Que luego ya vamos a hablar también. Por eso no quiero entrarme en este momento. Pero cuando usted domina los temas, tiene confianza, seguridad en lo que está haciendo, ya no va a titubear. Si es que tienen el llamado, Dios les llamó para ser líderes, pastores. Ustedes tienen que tener esa confianza, primero en sí mismos, sentirse que son eso, ¿sí? Otro predicito. El desarrollo del equipo. Para que un equipo desarrolle, ¿qué creen que es necesario? Delegar, ¿qué más? Planificar, ¿qué más? Para que un equipo desarrolle, ¿qué es necesario? Sí, también. Edificar, sí. Estrategias. Ajá. Tener conocimiento. Ya, pero para tener conocimiento, ¿qué tengo que yo hacer? Me dedico a capacitar. Edificar el sistema. Tengo que capacitar. En la organización yo recuerdo que a mí me decían que haga el plan de capacitación anual. Pero para yo presentar un plan de capacitación anual, lo primero que tenía que hacer es buscar las necesidades de capacitación. Lo que ustedes están haciendo. No saben cómo de pronto empezar a estructurar una iglesia. Están llamando para que les ayuden sobre ese tema. No saben cómo seleccionar a un líder. Les estamos dando todas las cualidades de un líder que deben tener. Entonces ustedes ya no van a escoger al azar. Igualmente yo ya no podía hacer un plan de capacitación si no sabía las necesidades de cada departamento. ¿Cómo yo ponía un seminario para Europa a un médico si yo no le había aplicado un test para saber en qué está fallando? Necesitas saber. Exacto. Un líder es aquel que se preocupa por capacitar a su gente, por desarrollarlos. Y Jesús también fue igualmente, Él les capacitaba todos los días, les daba a través de parábolas, a través de enseñanzas, a veces muy simples, pero muy profundas,
Se preocupaba de que su gente crezca. Dice que quiere que crezcas como la aurora de la mañana, que va de menos a más y que resplandezcas al mediodía. Un líder, un pastor, se preocupa por su rey, manda a capacitar. Por eso tiene que haber escuela, tiene que haber talleres, tienen que haber seminarios, para que algo que ustedes no conozcan, vayan conociendo. ¿Sí? Es una cualidad. El que no es líder no le importa. Ve con un competidor al que está al lado, mejor que no entienda, mejor que no comprenda. Pero en cambio el que es pastor, el que es líder, quiere que todos florezcan, que todos crezcan, que todos aprendan. ¿Saben? Y también predica con el ejemplo. No es aquel que se queda dormido. ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos? Sí, es muy doloroso todo lo que nos ha pasado. Y todos nosotros tenemos eventos muy dolorosos que hemos pasado durante nuestra trayectoria de vida. Unos más, unos menos. Y eso no podemos cambiarlo, mis hermanos. Pero no te puedes estancar. No te puedes quedar paralizado por el miedo. Porque a veces en la zona de confort nos quedamos cómodos y no queremos crecer, ya no queremos hacer nada. Pero hoy, a través de la palabra de Dios, nos dice: levanta, resplandece. Yo quiero que crezcas, que no te quedes como un bebé tomando solo leche, que ya es hora que tomes comida sólida. Porque si te quedas solamente con comida con leche, serás siempre un niño y pensarás como un niño. Pero quiere que ya comas comida sólida, es decir, palabra ya de revelación, palabra de vida y no de muerte. Que si viene una angustia, viene un dolor, un duelo, te sepas levantar, y sepas tú levantar a otros. Amén. Porque al momento que no puedes ministrar, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, tienes que predicar con el ejemplo. Tú también ser, todo lo que hablas, tienes que predicarlo, hacerlo con el ejemplo. Si yo le digo a alguien: no fumes, te hace mal, te dañan los pulmones, el alquitrán, te hace mal, te va a producir un cáncer. Pero yo estoy fumando. ¿Qué ejemplo soy? No tengo absolutamente nada para que ellos me sigan. Pero si nunca me ven fumar, entonces yo puedo decirles: no fumen. ¿Sí? Entonces, todo debemos cuidar. Ahí viene ese cuidado personal. Timoteo le dice Pablo a Timoteo: buena obra quieres, buen oficio. Pero tienes que ser íntegro, pero tienes que ser esposo de una sola mujer, pero tienes que no andar en borracheras, en jergas, porque somos fruto ahora ya del Espíritu, ya no de la carne. Y el Espíritu, ¿cuáles son esos frutos del Espíritu? ¿Cuáles son? A ver, ustedes que saben, díganme, yo no sé. Amor, paz, mansedumbre, amén. templanza, Exacto. Los frutos de la carne. odio, rencor, envidia, lascivia, Todo lo malo. y cosas semejantes a ello. Exacto. Entonces eso tenemos que saberlo. Entonces, un pastor también debe ser prudente, saber cuándo hablar, cuándo callar. Ser prudente y tener prudencia. Amén. ¿Sí? Acá igual te dicen liderazgo. Un líder debe hacer de las cosas común y corriente, cosas extraordinarias. Y el pastor también, de alguien que es simple, hacerse alguien muy importante, pero para poner a quién, al servicio de Dios. ¿Sí? La otra,
Por favor, no. El reconocimiento. Tiene que tener reconocimiento de los demás, que sabe ser un buen líder, que no es abusivo, que no ultraja, que no maltrata. Debe incorporar a todo su grupo, valorarlo, para que tenga ese sentido de pertenencia. ¿A dónde yo pertenezco? Pero si de pronto usted va a una iglesia, usted está allí, pero tiene dones, tiene talentos, pero no lo han incorporado como parte importante, no por el oficio que tengas, sino como persona, como ser humano. Lo tengo que incorporar, lo tengo que darle el reconocimiento, la valía que se merece. Porque a veces no estamos haciendo eso. Cuando formamos equipos de trabajo, tenemos que ver a cada uno qué valores, qué habilidades, qué destrezas tiene para incorporarlos. Mientras más tengamos al servicio de Dios y de la obra de Dios, manos que quieran trabajar, bienvenidos sean. ¿Sí? Bienvenidos sean. Entonces, tenemos que tener ese reconocimiento. ¿Y quién te da ese reconocimiento? Primero te da Dios, segundo te dan, sí, las personas. El líder, el pastor, te pone a predicar porque ya sabe quién eres. ¿Sí? Vamos a otro, y el último, que es las cualidades de un líder. Sabe gestionar los conflictos. ¿En qué grupo social, en qué unidad no existen conflictos? A veces hasta por qué alabanza poner hay un conflicto. A veces qué palabra van a dar el domingo hay conflictos. Pero un buen líder es el que va a tratar de mediar. Va a tratar de mediar ese conflicto. Y para poder mediar ese conflicto, yo tengo que renunciar muchas veces a lo que en mi forma de ser yo quería que se haga. Tengo que también yo renunciar, porque o si no, no hay gestión de conflictos. No sé gestionar un conflicto. Pueden pasar meses, años con ese mismo conflicto, pero si yo renuncio y llamo inclusive a un tercero para una mediación, tengo que ser buen mediador. Un pastor debe ser un buen mediador. No ponerse ni a un lado ni a otro. Cuando hay un conflicto, a veces los que están adentro ven ese conflicto que me tapa la cara. Mejor el que está afuera y que va a ser el mediador. No es que es un conflicto simple, que lo puede arreglar. Muchas veces por eso bien dice Santiago, por una palabra que se te fue de más, puede armarse un conflicto. Por eso dice que la lengua es un órgano que no tiene hueso, porque se permite jactar muchas cosas y puede ocasionar incendios, guerras. Puede ser también que, como dice en Proverbios 9, ¿no? También creo que el buen líder también tiene que saber cuándo decir, cuándo no. ¿Sí? Por eso tiene que ser prudente. Exactamente. Y discernir, ahí viene la palabra para nosotros todos los que discernir. Entonces tú disiernes y adelantas inclusive a las cosas. Y en los conflictos siempre vas a tener conflictos. Pero lo importante es llamar a esa mediación y que las partes de ese conflicto saquen fortalezas, que ayuden mejor a fortalecer el equipo. Ese mismo conflicto no se va a repetir dentro de tu organización, dentro de tu iglesia, sino que va a fortalecer, porque llegaron a darse un abrazo, a perdonarse, el perdón, que hablan muchísimo en la iglesia, porque si no perdonamos,
nosotros somos los que nos hacemos daño. Y Dios dice, si no perdonas, yo tampoco te perdonaré. ¿Sí? Entonces, pasamos a la otra. Manzanas rojas. Manzanas rojas, muchachos rojas. Pueden estirarse. Tomen asiento. Otra. Liderazgo 2. Ya no les torturo más. No me gusta la tortura. No, yo quiero con aquí Sí. Ya. Y ahora sí vamos a lo que a ustedes les gusta y a lo que les compete. Porque lo otro era como una introducción a lo que es liderazgo secular. Pero es importante porque son los mismos postulados. Es lo mismo que nosotros debemos aprender para manejar equipos. Si un equipo, por ejemplo, no tiene un objetivo claro, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, cualquier momento se puede desmoronar. Por eso hablan de liderazgo de las 5C. Buena comunicación, compromiso, que todos estén comprometidos, compromiso. Buena comunicación, una comunicación efectiva, clara, precisa, concisa. No necesitas muchas veces hablar mucho, no, clara, concisa y precisa. ¿Sí? La otra, que tiene que haber confianza en tu grupo. No desconfiar, porque al momento que hay desconfianza, ya no hay nada. Debe haber confianza. Que todos estamos aquí porque queremos lograr ese mismo objetivo que te va a hacer crecer a ti mismo. Porque estás involucrado, empoderado, porque quieres llegar a ser parte de ese equipo, porque te consideran parte de ese equipo. Entonces esa es la otra C. Y la otra es capacidad. Tienes que tener capacidad. Es decir, no tienes que estar tal vez con alguna falta de perdón, con problemas emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Sino con tus competencias, con tus 5 sentidos, todo puesto al servicio de Dios. Entonces estamos hablando de que el equipo está bien armado. Ustedes saben que en la palabra de Dios también nos dejó una armadura. Nos dejó la armadura de Dios para que como un soldado estemos bien equipados. Lo primero, ¿qué pasaría si viene aquí un soldado puesto el pantalón, pero sin correa, sin cinturón? De la verdad, que todos hablen el mismo lenguaje, tengan ese sí y ese amén correcto. Por ejemplo, yo me recuerdo de los ejemplos de mi padre. Si a él le decías, papá, ¿me vas a comprar esto? Si él te decía sí, no necesitabas estarle preguntando a cada rato. Era sí, era un sello. Su palabra era un sello. Entonces ya no necesitaba volverte a decir, papá, sí me vas a comprar. Solo te miraba, ya papá. Porque decía sí es sí y no es no. Cuando nosotros decimos amén, ese amén es un sello. En todo. Hermano, le espero el día lunes para la capacitación de las 3 de la tarde. Amén. No le preguntes más. No le estés llamando y diciendo, pero hermanita, si va a venir. Ya dijo. Eso es integridad. Amén. Porque ya le vas a conocer. Pero si un día dice sí y mañana, no, es que no puedo. Por eso antes de decir sí o no, piensa bien. Okay. Entonces ese soldado, con ese cinturón mal puesto, es un mamarracho, se le cae el pantalón, ¿no es cierto? Luego dice que debes ponerte el casco de la sabiduría. En liderazgo nos dicen conocimiento. Protege tu mente, protege de las cosas que a veces llegan a tu cabeza, que a veces solo está en nuestra imaginación.
porque ya surcos de sangre chorrearon de Jesucristo para lavar todos esos pensamientos de angustia, de dolor, de frustración. Ya no hay nada. Solo créele a Dios. Créele. Está sano de toda enfermedad. De todo está sano. Tenemos esa armadura. Imagínense a la guerra, ¿te han visto al ministro de gobierno ahora que había bullas con los indígenas? Puestos cascos. Sí, pero Dios ya nos dejó. Imagínense lo que era el ejército romano. Era lo que mejor tenían los romanos. Era el ejército. Tienes que ponerte también el escudo de la fe, porque muchos te tirarán dardos. Protege el corazón, porque de él emana la vida. De él emana. Hoy la neurociencia nos dice que aquí están los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Y lo primero que se afecta cuando tú estás con dolor, con depresión, con angustia, es el corazón. Te empieza a doler. Pero Dios ya nos dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guárdalo con este escudo de la fe. Proclama lo que Dios dijo. Aunque mueras, aunque te pase lo que te pase, vivirás. Y vivirás eternamente. ¿Sí? Entonces tenemos que por eso también hablar la palabra. Y la otra, para darles este instrumento que es muy importante, que ustedes deben saber cuando ya estén pastoreando, siempre colóquense toda la armadura de Dios antes de hacer cualquier cosa, para protegerse ustedes mismos. ¿Sí? La otra es la coraza de la justicia. Muchas veces ustedes han de haber escuchado, ay, yo no sé por qué a los hermanitos son tan buenos, les pasa tantas desgracias. No sé por qué tal persona que era tan bueno, le pasa esto o aquello. La justicia del hombre no es como la justicia de Dios. Mientras estemos aquí, veremos injusticias. Por eso Cristo murió, para acercarnos al reino, para que haya justicia. Por eso cada uno de nosotros debemos también, dentro de lo que están ustedes elaborando, valores y principios. En mi institución, uno de los valores era valor, disciplina y lealtad. Tengo que definir cuáles son mis valores. ¿Sobre qué yo me estoy moviendo? ¿Cuáles son mis valores? Entonces ustedes tienen que saber todo eso. Y otro que dice, agarra la palabra de Dios, que es como esa espada de dos filos, de doble filo, que atraviesa los huesos, los tuétanos, y discierne todo lo que tienes en tu corazón. Entonces miren ese equipo, ya una vez ustedes saben lo que es liderazgo, ya saben lo que es ser un líder, ya saben cuáles son las cualidades que deben tener, ustedes ya saben cuáles son las habilidades y destrezas que deben manejar, también ya saben que deben estar puestos la armadura de Dios y la llave con la que tocan el corazón de Dios con todo ruego y con toda súplica es la oración. Nada hagan sin orar. Nada. Siempre oren, no solamente por nosotros, oren por los demás, oren por el país, oren por lo que ustedes quieran ver, oren, hablen con Dios, ¿sí? Y ahora sí entramos al liderazgo eclesial. Vamos a ver qué creen que es el liderazgo eclesial. ¿Qué me dicen una vez que ustedes ya escucharon de Timoteo? Ya tienen bastantes herramientas. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué entienden por liderazgo eclesial? Algo que Dios nos va guiando para formar nosotros también líderes. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Liderazgo eclesial. Sí. Lo mismo que dijo Silvia.
Ya. Niño, me leíste la mente. El liderazgo eclesial se La refiere iglesia. prácticamente a que es Dios el que te llama. Es Él el que un día, tú caminando desprevenido muchas veces, ¡hey!, te pone ese anhelo de servir. Te pone ese anhelo de ir a los pies de Cristo. A muchos los llama por amor, a otros por dolor. Contradicción. Es muy penoso a veces que viene un hermano, viene otro hermano y te habla de la palabra de Dios. Y a veces cerramos nuestros oídos. Yo les digo, yo no quería, el hermanito de mi esposo también es pastor, iba a nuestra casa a orar. Y yo decía, ya parece loco, quiero que se calle. Me molestaba. Y yo decía, ya que no venga tu hermano, porque solo con Dios, Dios, Dios. Entonces, un día me acuerdo que mi hija tenía 11 años y estaba llorando por las situaciones que algún día, bueno, que fueron situaciones que no se dieron, pero que parecía que sí se dieron con mi esposo. Entonces, mi esposo ha sido muy honesto y un día me acuerdo que comenzó a llegar la hermana, los familiares, y ahí no conocíamos todavía de Dios. Pero yo tenía ese llamado, lo que les dije que era como que me llamaba alguien, que vaya a los pies de Dios, y no hacía caso. Entonces, pero Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente, sabía lo que iba a pasar después de 3 meses. Mi esposo me dijo un día, cuando llegaba toda su familia ahí, Sori, quiero hablar contigo. Y yo le dije, sí, dime. Verás, es que quiero decirte una cosa, es que hay una chica que me pone feliz el corazón, que es que... Y yo ahí, como era mundana, le dije, verás, somos casados por la iglesia. Si tú me faltas ese día con una arrogancia, ese día se acaba el matrimonio. Así que guerra avisada, y yo me fui. Ya, yo me fui. O sea, yo me fui así, abracé a mi hija y bueno, y luego vinieron problemas muy graves porque era una chiquilla de 21 años que mi esposito estaba medio, pero no hizo nada, gracias a Dios. Entonces, pero bueno, total, para mí era que ya hubo algo. Entonces yo lo que quería era divorcio, divorcio, divorcio y nada más. Entonces venía el hermanito a orar por nosotros. Y un día mi hija de 11 años me dice, mamá, si tú no vas hoy a la iglesia, porque a ella ya la empezaron a llevar a la iglesia, a la única iglesia que hemos estado en otras, pero haciendo prácticas. Entonces me dice, si no vas, mamá, yo me hago, pero una terrible contigo, no te hago caso, pero bueno, era chiquita de 11 años. Menos creo que tenía. Bueno, entonces yo lloré y me sequé las lágrimas y me puse unas gafas. Le dije, está bien, vamos a la iglesia. Ellos ya estaban listos para ir a la iglesia. Ellos querían irnos a mi hija y mi esposa. Entonces fuimos los 3 y al momento que nos dijeron para recibir a Cristo, yo recuerdo que pasamos los 3 al altar. Y ahí la chica Ujier que no era Ujier, sino la que nos ministra, me dice, ¿y tienes hijitos? Le digo, sí. ¿Y dónde está tu hijita? Al lado recibiendo a Cristo. ¿Y dónde está tu esposo? Al lado recibiendo a Cristo. Los 3 recibimos a Cristo. Entonces lo que quiero decir, mis hermanos, que ustedes acuérdense cuándo los escogió Dios, cuándo los tocó, cuándo los llamó. Y desde ese momento es un primer amor que no tiene, ¿cómo les puedo decir? No tiene comparación con nada. Es una felicidad, una alegría. Las manzanas rojas. Las manzanas rojas.
rojas, ya. Cambio. Hay los 200 verdes. Ahora sí, manzanas verdes, vuelvan a su puesto. A mí me dan la roja. Antes de decir manzana ya te van a dar Manzanas verdes, vuelvan a su... Ya. Entonces, bueno, esto como testimonio, Dios hizo grandes cosas y Dios nos preparó para el momento más difícil, que fue cuando nuestra niña partió. Dios te sostuvo, Dios en medio del dolor estuvo allí, enjuagando tus lágrimas. Y eso, mis hermanos, Dios sabe lo que hace. Si a ustedes Dios les llamó, si a ustedes los está equipando, es para buenas cosas. Es para buenas cosas. Y en el liderazgo eclesial, Dios llama en su iglesia para que unos sean apóstoles, deben tener ustedes siempre preciso eso, para que sean apóstoles, para que sean ustedes profetas, para que ustedes sean maestros, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de ellos tiene que tener el don que tenía Jesucristo, de servir y de humillarse. Se humilló tanto que tuvo hasta muerte de cruz, que en ese tiempo lo más grave era morir en una cruz. Ustedes están dispuestos a morir sus anhelos, sus deseos, sus aspiraciones por servirle a Dios. Había una vez cuando en el mundo secular me llamaron para ir a una empresa, me iban a pagar excelentemente bien, pero esto conllevaba primero a que deje a mi familia, segundo a que deje mi llamado y vuelva a la vida secular. Y ahí es cuando realmente tienes que morir a ti mismo. Ahí es cuando tus anhelos, tus deseos de triunfo, de poder y de todo no sirven para nada. Porque tomas la decisión de hacer la voluntad de Dios, de servir a las personas que realmente están ávidas de Dios. Y aunque ustedes no crean, hermanos, hoy hay más necesidad de que conozcan de Dios que antes. Porque hoy cada persona está más estresada, más angustiada por las cosas terrenales. Pero mírenlo a Cristo. Cristo servía, era buen hospedador. Cristo movía multitudes y no escatimaba, de personas. Y por igual. Por igual a todos por igual. Él pudo nacer en un palacio, él pudo rodearse de príncipes, pero sin embargo llamó a pescadores, pero él sabía que esos pescadores tenían un corazón noble, enseñable, tratable y manejable. Porque a veces nosotros pensamos, ya sé eso, ya me sé de memoria, mejor me voy a dormir, mejor ya no quiero escuchar. Pero lo que Dios, muchas gracias. Pero lo que Dios quiere, un corazón de carne, no un corazón duro. Dios quiere un corazón enseñable, tratable, manejable. Y oren para que Dios les permita que ese tiempo que es para Él sea de excelencia. ¿Sí? Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira, esto ya lo vimos con mi esposo, a convertirse en líder de la iglesia, desea
una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleva una vida intachable, debe ser fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Lo que ya les dije, un apóstol es aquel que no quiere que su nombre le digan pastor, apóstol ni nada. Solo quiere fundar iglesias, empezar de cero, llevar la palabra y luego se va. Eso es un apóstol, no se queda, no se estaciona. Luego solo desde la otra iglesia que está fundando dirige. Pero los fieles, por eso levantaba a Timoteo, por eso levantaba a Marcos, etcétera, etcétera. Porque él solo viene, funda y se va. Un evangelista. ¿Qué es un evangelista? Ustedes deben saber en su corazón. El evangelista es el que, como Isaías, con llanto, con lloro, predica la palabra, para que todos se arrepientan y reciban a Cristo en su corazón y sean salvos. No le interesa nada más, solo hablar de la palabra de Dios para que todos lleguen a conocerle a Él, para que estén en la presencia de Él y para que sean salvos. Nada más. Porque al final de los días habrá un juicio. Y en ese juicio final ya nadie podrá decir, a mí no me predicaron. Es que a mí no me hablaron. Sino todos, Dios quiere que todos y cada uno de nosotros seamos salvos por su gracia. ¿Y qué es una gracia? Es un regalo inmerecido. Un regalo. Dios hoy les está dando a cada uno de ustedes. Toman mi regalo. Pon al servicio tus dones, tus talentos, tus habilidades, todo lo que tú eres. Pon al servicio de la obra de Dios. Por eso les dijo que vayan y hagan discípulos. Y como decía mi hermana antes, no lleves nada, porque no eres tú el que habla, sino es Él el que habla. Es Él, no te preocupes. Cuando tú vas a dar una prédica, no digas, ay, Diosito, ¿qué me dirá ahora? Que digan, no, tú no eres el que habla. Todos los atributos, todo lo que tú hagas es por gracia de Él. ¿Sí? Entonces, tienen que dar ese cuidado, ese servicio, pastorear con amor a las ovejas. Y viene ¿Sí? de la abundancia del corazón. Habla la boca. Entonces, como el buen samaritano, Jesús quiere que no solamente lo levantes de donde está, sino que lo lleves y lo cuides y lo pastorees, para que una vez que esté curado, sano, puedas integrarlo al lugar de donde él vino. Muchos levitas pasaron, le miraron al hombre que estaba botado, lastimado, enfermo, pero hubo un buen samaritano que lo levantó y lo cuidó. Tú quieres servir a Dios, tienes que aprender a ser un buen samaritano. Tienes que aprender, que te nazca del corazón ese dolor. De pronto veo a una viuda que no tiene que comer, que me duela, que yo ahí sí coja y vaya, lo que haga tu diestra, que no sepa tu mano izquierda. Voy y dejo. Nosotros cuando teníamos y estábamos en ese primer amor, cuando vino la pandemia, aún con mi hija todavía enferma, compramos víveres, hicimos un montón de cosas para los hermanos. Y qué alegría como ustedes están sintiendo. Ese es el primer amor.
esa alegría de ir a los asilos, de ver a un viejito que no puede caminar, pero que se sonríe, se pone alegre y baila al recibir lo que ustedes les llevan. Amén. Es hermoso. Pero Jesús también dijo, no solo de pan vive el hombre. Hoy te doy de comer, pero mañana vas a tener hambre. Pero yo te quiero dar esa palabra viva, esa palabra que no volverás a tener ni sed ni hambre. Palabra para vida eterna. Entonces quiere que eso lo hagas con el ejemplo. Un buen samaritano, cuides a tu grey, cuídala, pastorea. Y para eso debe ser un buen consejero espiritual. Amén. Otra. Humildad. ¿Qué mayor manera de demostrar Jesús a sus discípulos? Díganme ustedes, ¿cuál fue el acto mayor de humildad? Lavarles los pies a los Perfecto. Les lavó los pies. Imagínense cómo serían esos pies lodosos de esos entonces, de venir de caminos con barro, con impurezas. Y él se ciñó la toalla y se sentó, claro, y de días. Y puso su lavacara y les lavó. Y luego iba a ser ya entregado. ¿Se dan cuenta? Otro. Administración fiel. Fiel a la palabra de Dios. La palabra. Vuestra doctrina tiene que ser la palabra de Dios. Es palabra revelada y palabra inspirada por Dios. Aunque vengan mucha gente y les digan a ustedes, ¿saben qué? Lo que pasa es que dicen que antes no había escritura y que esto es solamente invento. Obvio. La palabra de Dios viene del Medio Oriente, no viene de Occidente. Y ellos la podían pasar de generación en generación a través de la forma oral, por la boca. Entonces ellos empezaban a pasar todas las vivencias de Cristo, todo lo que Él dijo, los dichos, todo lo que pasó a través y en forma oral. Así se comunicaban y pudieron luego, a través de unos copistas, realizar la Biblia que hoy la tenemos, ¿sí? Pero son copias de las copias de papiros. Ustedes también, mi esposo ya les dará sobre los papiros, sobre los pergaminos, cómo son escritos. No es como nos imaginamos, ¿sí? Otro. Sabiduría y prudencia. Ya les dije lo mismo que en el otro liderazgo. Un buen líder no es autoritario, un buen líder es democrático, un buen líder no es aquel que es paternalista, sino con sabiduría, como un padre. ¿Qué padre a sus hijos, y aún siendo nosotros malos, les vamos a dar una culebra en vez de un pan? Sino algo sabio, comida que les va a nutrir, que les va a hacer bien. En nuestra congregación siempre les digo, ahora les toca ya no chocolates, lechugas. Porque si solo les doy chocolates, los estoy engordando y se van a enfermar. No me estoy preocupando. Pero le voy a hacer una pregunta que ¿Capciosa? que siempre me hacen en el centro. A ver. ¿Y qué pasa si un padre da en verdad una serpiente al hijo? No es padre. Porque qué padre, si aún ustedes siendo malos, y a Cristo lo dijo, ¿qué padre le puede dar, por ponerme en el punto de vista donde tú estás trabajando, de la dependencia a sustancias psicotrópicas? Si tú sabes que tu hijo, si le doy solo marihuana, le estoy abriendo una puerta para que luego, como hay una necesidad a nivel del sistema nervioso central, existe una excitación que me produce o un viaje bueno o un viaje malo, pero le estoy abriendo para que el cerebro se excite, el neocórtex cerebral,
se excite y esa persona ya no quiere solo una pitadita de la marihuana, sino un cigarrillo. Y luego ya como el cigarrillo no le hace nada, va a las más fuertes. Ya comienza por cocaína. Pero tú crees que hay un ser humano a menos, ahí vienen las patologías. Entonces ahí debemos hablar de las enfermedades mentales. A menos que sea un trastornado. Porque usted en sus 5 sentidos, ¿qué le dice a su hijo? Cuidado, ¿no es cierto? O hay alguien de aquí que piensa que alguien normal le va a dar drogas a su hijo. O le va a dar un cuchillo para que vaya a matar. A menos que esté trastornado. A menos que haya una patología. Por eso también es importante quien cuida a personas que no están ajustadas psicológicamente, no les podemos tampoco confiar nada. Sino primero tenemos que pastorearles, hacerles tratar con el especialista, no con cualquiera. Amén, así es. Porque si viene una abstinencia, yo no soy especialista, no soy un médico que voy a poder controlar una epilepsia que le da porque no tiene la droga que le excita su sistema bioquímico cerebral, porque ya está adaptado a eso. Y lo voy a amarrar y lo voy a dejar tal vez ahí para poderle controlar que no se manifieste su reacción química. Pero si viene un neurólogo va a decir, no, necesita este muchacho rápido ajustarle su glicemia, su glucosa, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros debemos siempre saber que hay límites, que tenemos límites. La palabra de Dios puede hacer muchas cosas, pero Dios también utiliza palabra de ciencia, palabra de sabiduría y también a la gente preparada. ¿Para qué? Ahí está. Para edificar el reino de Dios. Entonces todos son útiles, todos. En un hospital yo no tengo solo cirujanos, yo no tengo solo anestesiólogos, yo no tengo solo gastroenterólogos, tengo un equipo, la enfermera, el auxiliar, el camillero, el guardia, todos, y todos forman parte de la organización y todas son importantes, multidisciplinar. Entonces nosotros a eso debemos tender, todos son importantes. Como decían mis hermanas y antes que mi esposito les dio también la conferencia, lo importante es ese anhelo, ese deseo de servir, que ninguno se crea mayor a los demás, si no empieza a servir, porque Cristo vino a servir. Y Él no vino, mis hermanos, Él no vino a ser servido. Y Él no vino por los sanos, vino por los enfermos. ¿Sí? Entonces, con sabiduría y prudencia tenemos que actuar. Porque un día yo recuerdo en una iglesia, había una niña autista. Y ustedes saben que el autismo son niñitos que tienen mucha actividad, mucha energía. Sí, y no podía escuchar ruidos. Y cuando a alguien afuera se le dañó el pito o pitaba, no sé qué pasó, la niña comenzó a convulsionar porque ese ruido le atolondraba la cabeza. Y las hermanas, hablando en lenguas, en nombre de Cristo, que salgan los demonios. Entonces, debemos aprender para no cometer esos errores, con sabiduría y prudencia. ¿Sí? Ustedes quieren ingresar a ser apóstoles, a ser evangelistas, a ser
pastores, maestros, buena obra están deseando, pero es necesario que vayan buscando de sostén, porque ustedes van a pastorear, van a apaciguar los espíritus agitados, porque ustedes van a tener que ser ese soporte cuando venga un padre o una madre a pedir consejo, sabiduría y prudencia, no juzgar, sabiduría y prudencia. ¿Sí? ¿Otro? ¿Quién está? Otro. Organización, fidelidad. Sí, ya hablamos de la fidelidad, que deben ser fieles todos, ¿sí? Organización y unidad. Debe haber una cabeza. Una iglesia no tiene 3 cabezas. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Todos para edificar el reino de Dios. Todos para edificar el reino de Dios. ¿Sí? No, en las iglesias muchas veces hay las personas que están en la puerta, los sugieres, no por eso despreciarles, sino más bien resaltarles, pero incorporarles a todos para que todos crezcan, ¿sí? Liderazgo. Tiene que haber una unidad. En esto de la unidad es la palabra de Dios, ¿sí? Porque si uno habla acá o habla la, no hay unidad. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si 2 o más están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. O si no es una iglesia, que no va a estar Cristo aquí. Tiene que haber unidad, ¿sí? Orden, unidad, todo. Y todos edificando el reino de Dios. Aquí quiero decirles, mis hermanas, en esta unidad, sí deben levantar un grupo de intercesión. Mientras el pastor está dando la prédica, debe haber un grupo intercediendo, ¿sí? Porque nada se mueve sin oración, ¿sí? Tienen que orar, pero eso ya conforme ustedes vayan estructurando. Otra, ya casi acabamos. Los roles del liderazgo. ¿Qué es un rol? Un rol es la función que voy a cumplir. Competencia. La competencia. Y ahí ya les hablé antes, porque si los apóstoles crean y son los que organizan la creación de una iglesia, pero ellos no se quedan estancados ahí, sino que siguen haciendo otras iglesias. ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres crear iglesias? Tienes que tener seguidores, muchos seguidores. Tienes que convocar. Y ahí les doy un pequeño tips. Para esto ustedes, desde ahora, hoy es el momento, hoy es el día. Así como es en el caso de Felicito, con sus 2 hijos. Ustedes también, con su familia. Si es que no aceptan todavía a Cristo, oren. Pero se empieza por la familia. Que ellos vengan, porque ellos son los que van a edificar tu iglesia. ¿Qué mayor fidelidad que tu propia familia? ¿Sí? En Hechos habla cómo era la iglesia primitiva, cuando estaban en el aposento alto. Dice que la iglesia crecía porque cada uno como hermanos compartían el pan con alegría. No tengan ese dolor en el corazón de quizá no contribuir para su iglesia. Contribuyan. Dios les dará mucho más. A veces hay cosas que hay que perdonar, mis hermanos, y Dios te da el doble, el triple. Créanle a Dios. Dice que Jesús veía con buenos ojos cuando la viuda, de lo poco que tenía, puso 1 centavo. No es necesario poner millonarios, cosas muy grandes, como decía Andresito, que a veces te piden el rol. No, eso ya no es de Dios. Ponga lo que su corazón le dice.
pero tráigala al polígono. Sí, tráigala al polígono. Porque están empezando. ¿Cómo hace usted cuando está empezando a construir una casa? ¿No es cierto? Que nos desesperamos. Ay, qué lindo que veo esto, como quiero comprar. Claro, esa parte, por ejemplo, un ejemplo, ya, yo gano 1000, un ejemplo, ¿no? Y justo tengo que pagar una deuda que son 800, ¿ya? Y estos 200 me sirve para todo el mes, es 200, ¿no es cierto? Entonces muchas veces yo he escuchado, dicen, no, póngale los 800 porque Dios le va a dar más, pero Dios dice que nosotros no debemos ser deudores de nadie. Pero ahí tu corazón, si ese mes no pudiste poner, no lo hagas, no te va a castigar, es lo que decía antes mi esposo, no te va a castigar Dios, porque no has puesto, o sea, como la viuda. Sí, igual, tampoco le pongas, lo que me sobra, no, pues, o sea, era lo que tenía ella, lo que a ti te nace. Exactamente. Si está creciendo esta iglesia, si recién está empezando, obvio necesito sillas, necesito esto, entonces si yo voy a ser parte, por eso me empodero, por eso les hablé del empoderamiento, pertenezco ahí viene la manera como el pastor tiene que empoderarles. Pertenezco a esta organización. Y como pertenezco a esta organización, entonces aquí yo tengo que crecer. ¿Sí? Crecer en el sentido de todo, o sea, de ayudar para levantar. ¿Ok? Entonces un apóstol es el que va y ya crea esa iglesia. Los profetas, antiguamente solo habían los sacerdotes los que tenían ese poder de ingresar al templo para hablar con Dios. Pero cuando se rompió el velo por la sangre de Cristo, hoy todos nosotros podemos ir a la presencia de Dios. Todos y cada uno de nosotros podemos tener revelación sobre las cosas. Pero eso no quiere decir que yo me atribuya en mis propios sentimientos, emociones y pensamientos a decir, vea hermanito, yo le profetizo que a usted le va a pasar esto o aquello. Es que también dice que no podemos ser agoreros. No, tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que Dios realmente nos está revelando. Porque si nosotros mañana, como lo que le dijeron un día a mi esposo, hermanito, yo proclamo y le profetizo que el otro año usted va a tener carro nuevo. Y justo hasta se dañaron las llantas. ¿Quién queda mal? Porque no fue en el poder de Dios. Profeta es más bien el que tiene sabiduría, inteligencia para discernir lo que puede venir a tu iglesia. Manzanas rojas. Ya mismo acabo, ya no les canso. Manzanas verdes. Entonces, profeta es el que tiene más bien la sabiduría, el que discierne. Había, por ejemplo, Isaías que les decía, este pueblo le va a pasar esto, aquello. Y la gente a veces no creía. ¿Y qué pasaba? ¿Qué sucedía? En estos tiempos, nosotros lo que debemos hacer es más bien tener esa sabiduría para discernir lo bueno y lo malo. Por ejemplo, en este tiempo lo que sí hay, según la palabra, es sueños y visiones, y es real. Los ancianos verán. Pero hay visiones. Sí. Claro. Sí. Y realmente o le avisa cosas que van a pasar a un futuro cercano, o le hace ver cosas que usted no puede ver así nomás. Así es. Pero por ejemplo, profetas, ¿no es cierto? Que pueden venir por revelaciones. Pero también creo yo, no sé, ¿no? También los profetas tiene que ver mucho también la sabiduría, porque también puede leer esa lectura, ¿no? Mira estos pasos, ya estás llegando,
te puede llegar a pasar eso. ¿Sí? Sí, por eso es sabiduría. Por eso les digo, es el discernimiento que es la sabiduría. Les cuento una cosa. Un día cuando yo también era líder y llegaba al discipulado de mi máxima, y en sueños, porque a mí me da como a José tenía sueños, discernía. Y en sueños me hizo ver una visión de que había un pajarito blanco y que un montón de cuervos le picoteaban. Y yo le conté a mi líder, a mi mentor, le dije, yo vi esto en sueños, Me dijo, ay, Soria, hay que orar, hay que orar, hay que orar. Pasaron creo que fue un mes, al fin de mes, todas las discípulas de ella se le levantaron y todas le decían cosas horribles. Uy. Luego, porque era también de intercesión, estaba intercediendo, estaba orando, y veía que salían carrozas fúnebres. Y pasó el tiempo y falleció la pastora. Hay cosas, pero no eso te quiere decir que todo viene de Dios. Tienes que aprender a discernir. A discernir. ¿Qué viene? Y orar. Y ahí sí viene el ayuno, oración, para decir o no decir. A veces yo le digo a mi esposito, ay, vi en visiones algo terrible. Que va a haber esto y después de unos días paja aparece. Ya no quiero decir. No quiero decir que soy profetisa, pero Dios me hace ver. Me hace ver cosas. Entonces, mis hermanos, también eso es un don. Inclusive la carrera que ustedes tienen es un don. Que Dios les dio por el servicio de los demás. Es un don, ¿sí? Esos son los profetas. Si alguien se siente así, es un profeta. Siempre debe haber un pastor, un profeta o alguien que le dio, que tenga el discernimiento. ¿Puede ser también los dos? O pueden ser los dos. O uno puede tener todos. ¿Sí? El evangelista, que ya les dije, es el que solo le duele ver a la humanidad caída y quiere, igual que Cristo, hablar la palabra de Dios, llevar el mensaje y nada más. ¿Sí? Y me falta el pastor, que es el que cuidar a las ovejas, el que ministra, el que levanta, el que pastorea, como el líder. ¿Sí? Y el último, que es el maestro. El maestro es aquel que tiene dones y talentos. Para eso también te preparas. No es que de la noche a la mañana eres maestro. Yo tuve que seguir 2 años y medio para ser maestra de la palabra. De la palabra. Y hacer una ceremonia. Igual te gradúas. Y entonces te ponen a dar para que seas maestro de líderes. Primero de líder, segundo de líder, hasta 9 niveles. Entonces, pero tiene que tener el don de enseñar. El don de enseñar. Que sus alumnos capten, que aprendan. Que después, si yo le pregunto el concepto de tal cosa, les quedó. Como en la vida secular. Un maestro es el que tiene un don de enseñar. Eso, mis hermanos, no les canso más. Les agradezco. Una preguntita. Claro. O sea, en las dos partes que nos esperan, en la parte secular como el liderazgo de la iglesia, Ajá. se habla justamente de un tema muy importante, el hecho de, qué sé yo, no tener mala reputación y todo lo que nos hablan, ¿no es cierto? Sí. Y muchas veces escuchamos en la vida nuestra, ¿cómo hace el pastor si se tomaba bastante, por decir algo, ¿no es cierto? Y mi pregunta es, ¿desde cuándo nosotros asumimos esta responsabilidad? Porque en mi caso, cuando yo les contaba, yo era uno de los que más rechazaba, y todo, ¿no es cierto? Bíblicamente Pablo, que asesinaba cristianos. Y entonces, ¿cuándo me puedo ver con esa visión? Desde que acepto ya, porque a veces ya le conocemos a Dios y todavía no nos decidimos. Específicamente en mi caso. Pero cuando ya decido, me digo, pero bueno, mi reputación no quedó tan bien, cuando de borracho, de
sí, todo lo que mencionaban antes, entonces, o sea, es una pregunta que quizás Ya. porque el tiempo, ¿no es cierto? Porque los que estamos aquí de pronto podemos identificar, no, de preguntas de conocer a Dios, pero, como le repito, ustedes, ¿cómo va a ser de Es que- pastor X persona por obra razón, no? No es tu problema, primera cosa. El problema es de los demás que no creen en el poder de Dios. Porque cuando Dios dice que te lavó, que te limpió y te arrepientes, dice con quejido, con dolor de lo que hiciste, y ya no, ¿qué le dijo la mujer pecadora? Mujer, aquí nadie te condena. Vete, pero no peques más. Cuando te bautizas, eres nueva criatura nacida en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron, todas son nuevas. El problema es que la gente te sigue pensando que Dios no hizo nada. Que no, se queda con la figura Ya, de Dios, ¿no es cierto? exacto. Pero tu testimonio, por eso dice que el líder también debe predicar con el ejemplo. Pero si yo, en mi caso, mi mayor delito era muy, como una regla, muy estricta en las cosas. Para mí es blanco, negro, hoy ya soy más flexible. Entonces, por ejemplo, para mí no hay medias tintas. Mi esposita decía, pero no pequé, no le toqué, no. La miraste 2 veces ya, pecador. O sea, entonces a veces nosotros nos armamos comportamientos, conductas demasiado estrictas, rígidas. En lo que puede ser flexible, sé flexible, pero en lo que debe ser estricto, es estricto. Pero también depende de nosotros. De nosotros. O sea, yo, por ejemplo, que me decía desde cuando yo, por ejemplo, ya decidí, si me dio siempre. Ya. Ya todo pasó, eres nueva criatura. Exacto, eres nueva criatura. Siempre es bueno. Gracias, señor. ¡Bravo!